Hola, oye, estaba pensando en que creo que le vendría bien sumar un poema a esto. ¿Cómo ves? ¿Se te ocurre alguno? Por cierto, tengo muchos piensos sobre los archivos de interfaz ahorita que los estaba viendo y pues a ver si platicamos pronto. ¿Cuánto cuesta no ver ahora a las aves que antes migraban, por ejemplo, ¿no? Cómo aterrizar el impacto como de esas malas decisiones y cómo medirlo. Como es cómo nos posicionamos entonces, si ya sabemos que este tiempo nos excede y que este como fenómeno nos excede aún más, ¿no? Se pueden hacer estudios o prácticas para la restauración de los ecosistemas. Que tanto todavía como la idea de la ideología contemporánea, como del progreso, y eso es una parte que me gustó mucho del libro, ¿no? Como un progreso lineal hacia a un mejoramiento como infinito, ¿no? Y de innovación infinita, está todavía ligada como a una concepción de la ciencia o una concepción incluso del tiempo que la ciencia puede proponer y que tanto como te chocas con pared cuando uno le dice a un político que el progreso no puede ser infinito. Cómo se ha comunicado, si encuentras barreras en la comunicación de este tipo de visualizaciones, de mapas. Por supuesto, los gemelos digitales me imagino que tendrán un impacto como más, eh, voy a ser redundante, más impactante, que a veces es un mapa que quizás necesite como cierta explicación asociada, pero ¿cómo te ha ido con comunicar esto y qué retos te encuentras ante comunicar estas visualizaciones que son súper interesantes y que a veces parecería como, es que la respuesta está ahí? Como qué posibilidades hay como en los nuevos medios o en mezclar ahora como disciplinas como no científicas o como no basadas en evidencia para entonces comunicar. Justo es como que el proyecto está cargado así de unos conceptos muy grandes, ¿no? Así estamos hablando de la escala planetaria y el tiempo, estamos hablando de el hiperobjeto que es el calentamiento global y cómo estamos atravesados por un montón de fenómenos climáticos y que a veces son tan grandes como las cosas a las que nos estamos enfrentando en este momento de la historia que nos cuesta trabajo asumirlo, ¿no? Porque lo vemos como nos desborda, ¿no? Hay una palabra justamente que es inconmensurable, no tenemos capacidad completa como de aprenderlo, ¿no? Como de atraparlo y hacerlo nuestro. Y entonces, parte de lo que queríamos hacer, más allá de explorar el término conceptual del proyecto, era pues, encontrar algún medio que nos permitiera como conversar, ¿no? Por ejemplo, con el aire, ¿no? Y entonces de ahí surgió la idea de hablar de unos dispositivos que nosotros llamamos dispositivos expositivos, que son justamente eso, ¿no? Algunos objetos con los cuales nosotros ya nos hemos relacionado y que al usarlos de otra manera nos permiten hablar rápidamente con ciertos fenómenos. Todas las cosas que hay en el planeta, todas las cosas que hay en un paisaje, han estado ahí hablándonos una y otra vez de diversas maneras y que quizás lo que no somos capaces de hacer como humanos o que no somos capaces de hacer como especie es entender cuál es el mensaje o cuál es la información que nos han estado dando, ¿no? ¿Por qué nos interesa, siguiendo esta temática de hablar de una escala temporal, conocer el clima del pasado? James Hutton decía que los fenómenos geológicos pasados son uniformes, excluyéndose cualquier fenómeno catastrófico. Es decir, pues había uniformidad en los procesos y que eran procesos lentos, pero que actuaron durante mucho tiempo para moldear el relieve que conocemos ahora. Me gusta mucho como esa inversión en la línea del tiempo, que es romper la línea y decir el presente es la clave del pasado, porque quiere decir que entonces lo que pensemos en el presente sí tiene una incidencia en el tipo de historias que nos contamos, en el tipo de, de presencias que formulamos y en el tipo de posibilidades futuras que deseamos, ¿no? Las ciudades no son solo un espacio físico y geográfico en donde se desarrollan nuestras vidas. Son un ente complejo en donde las ideas y el intercambio de reflexiones tienden redes y conexiones entre los distintos actores, en donde se genera el conocimiento
Necesitamos ver a las ciudades como un recipiente en donde todo esto puede suceder y utilizar el arte y la ciencia como catalizadores de estas conexiones para que nos ayuden a mejorar nuestro entorno. Interfaz al Futuro es un proyecto que busca mezclar de alguna manera disciplinas que tocan temas de arte, ciencia y tecnología para preguntarse acerca de el patrimonio de nuestras ciudades y el patrimonio como sociedad que estamos dejando, quizás no necesariamente para las generaciones futuras, pero sí para el futuro del planeta en el que habitamos. Entonces un poco queríamos hablar sobre temas del aire y como los temas del agua y cómo se viven en nuestras ciudades, qué hacemos con ellas en este momento y qué de eso va a quedar en el futuro, pues usando nuevamente como estas disciplinas, ¿no? En el término de la exploración. Para mí creo que lo importante del proyecto y su relación con la ciudad es que muchas veces como que lo distinguimos o lo diferenciamos de lo que es la naturaleza, ¿no? O todas estas cosas que estamos viviendo con las interfaces y creo que me gusta que se integre el concepto de ciudad porque un poco estamos cuestionando esa separación, ¿no? Esa dicotomía entre lo que es la naturaleza o como el espacio como construido y el espacio natural, digamos. Entonces creo que es eso algo que me interesa del proyecto. A mí me interesa mucho el arte y me interesa mucho el arte por su capacidad y potencia para comunicar ideas complejas. Entonces me parece que justamente hablar de estos temas, que son unos temas densos, son temas de una complejidad importante, los dispositivos expositivos que ensayan o abordan lenguajes artísticos pueden a veces representar y a veces escalar como la complejidad de la realidad para hacerla un poquito más abarcable a esa persona que está viendo o pensando sobre el problema, ¿no? Y de pronto este cambio de escala, esta representación, ¿no? De poner una cosa por otra, o incluso esta manera como de traducción de un problema que probablemente no tenemos la posibilidad de entender porque la escala de tiempo de su manifestación es gigantesca o la escala en términos de espacio no se manifiesta como en lugares distintos al mismo tiempo, eso, traducirlo a través de los lenguajes del arte permiten hacer estas problemáticas abarcables para la discusión en corto y entonces en ese sentido podemos sentir que se pueden abordar, se pueden pensar, se pueden repensar, torcer, ¿no? Mover, jugar, dialogar. Entonces creo que lo que más aporta el lenguaje artístico en un proyecto como este es esa posibilidad de traducir y escalar problemas súper complejos para ponerlos en una mesa literal, ¿no? O sea, que quepan como un frutero, como un... y en ese sentido que sean pues dialogables. El papalote tiene como varias ideas, ¿no? La primera es como que automáticamente volar un papalote nos remite a otros momentos más, no sé, quizás más divertidos, más tranquilos, ¿no? Donde estuvimos alguna vez con gente que queríamos mucho y que nos llevaron a ver cómo una cosa que nosotros podíamos hacer con nuestras propias manos se elevaba y lo veíamos en el cielo y pasábamos unas tardes asoleadas como muy felices, ¿no? Y entonces hay un poco de eso en el juego de hacer unos papalotes para hablar con el aire y para medir temas medioambientales, para mandar mensajes al cielo, que es volver a conectarnos como con nuestro pasado inmediato, pero quizás también con el pasado de otras generaciones que han hecho también la misma acción, ¿no? Levantar un objeto y verlo flotar en el aire, ¿no? Todos sabemos más o menos cómo funciona el aire, ¿no? Todos hemos experimentado y hay una memoria que tenemos ya guardada de qué hace el aire, porque lo sentimos todo el tiempo. El papalote lo que hace es que nos hace sentirlo nuevamente a través del objeto. El papalote también es una manera como de crear colectivamente, ¿no? Lo que tratamos de hacer en estos meses ha sido no solo seguir el diseño y producir papalotes los más que podamos, sino hacerlos de manera colectiva y en conjunto, ¿no? Entonces, la construcción del papalote creo que también es una parte importante como de la experiencia, digamos.
Hola, muchas gracias por la idea, me encanta. Voy a pensar en un poema, déjame buscarlo y te lo mando. Y bueno, aprovechando que ahorita estás encontrando todos estos archivos de audio y de video y del proyecto en general, te recomiendo que no te pierdas los recuerdos del agua que hicimos con el taller de Mónica Nepote, porque ahí hay varios audios interesantes y hay uno precioso que creo que te va a gustar, que dice algo así como: recuerdo los surcos del Jardín de mi bisabuela que ayudaban a regar sus árboles frutales. Y me acuerdo de que entendí que tengo que pedirle permiso al río antes de meterme a nadar. Yo creo que uno de los sonidos que más me hubiera gustado escuchar, pero que solamente lo tengo en recuerdo de mis familiares, es escuchar cómo tronaban los cerros. Cómo tronaban los cerros cuando caía mucha lluvia o cómo tronaban los cerros antes de que fuera a llover. Creo que el pensar en la sonoridad que ya no existe es una de las cosas que creo que más me causa melancolía. Este recuerdo sonoro o la historia sonora, cómo se escuchaba el cerro hace 100 años, 200, 500 años, cómo se escuchaba el agua hace un año, cómo se escuchará el agua dentro de 10 años. Creo que el recuerdo sonoro es algo que pocas veces podemos volver a apreciar. Yo vivo en Querétaro. Querétaro tiene un clima semidesértico y además es un lugar muy interesante porque es un lugar que suena muy extraño, pero es un lugar de frontera porque la línea de Mesoamérica en el siglo XI-XII bajó. Entonces este territorio liminal todo el tiempo está negociando el agua, ¿no? O sea, incluso como la infraestructura industrial del siglo XVIII de Querétaro es un monumento identitario en esta ciudad, ¿no? Y la idea de que el agua es memoria me parece súper potente y es una idea que me ha dado vueltas de muchas maneras, no solo porque sí, claro, o sea, si planteamos, como lo planteamos en el taller de Mónica Nepote que sucedió aquí en el Museo Regional, cuáles son tus recuerdos del agua, entonces puedes entender de manera muy directa que el agua es memoria, ¿no? Pero si piensas también en la sustancia agua, y en estos modelos que nos mostraba Rosana de cómo crece y decrece, ¿no? Es que esta viscosidad, este fluido, ¿no? Que ocupa y desocupa, me parece que también tiene una plasticidad que se acerca muchísimo a la memoria. Sin duda considero que también juegan un papel importante las interacciones que los humanos van teniendo con cada territorio y que lo van predisponiendo para un grupo específico de condiciones que después provoca que la crisis climática lo afecte de una manera diferente según cada territorio. No se puede entender un futuro o incluso un presente con un modelo económico, social o lo que sea que estamos experimentando en este momento. Sin embargo, no quiere decir que se tenga que como que universalizar las medidas, ¿no? O sea, si yo no puedo entender una escala planetaria porque, no sé, las unidades que uso no casan, no significa que yo tenga que universalizar las respuestas para un problema, ¿no? En el caso del cambio climático tienes la geoingeniería, que quiere universalizar una sola respuesta o una sola cosa para un problema que es demasiado grande. Necesitamos herramientas que nos ayuden a buscar soluciones para la toma de decisiones y nos ayuden a evaluar cómo podemos interactuar con el problema físico. Hola de nuevo, ¿qué crees? Sí encontré al final la carpeta de los recuerdos que me estabas comentando, entonces no te preocupes por compartírmelas. Ya aquí ya los escuché y de hecho me hizo recordar mis memorias con el agua y con el aire. Espero poder unirme a los vuelos de papalote que tendrán pronto. El sensor que usamos es un sensor de Arduino. Esto es un sensor muy sencillo. Se llama MKR Environmental Shield, que mide temperatura, presión atmosférica, humedad y UV y luz, la cantidad de luz que hay en el ambiente. Entonces, lo que logramos con eso es movernos en diferentes lugares de Querétaro, en este caso, y obtener lecturas
como en tiempo real, digamos, o del tiempo de vuelo que tiene el papalote, y tener lecturas como de la atmósfera. Pienso en cómo van a crecer las ciudades y cómo podemos empezar a diseñarlas de manera que podamos integrar a todas, todos, todes, especies, humanos, cosas, no sé, ideas. Entonces como que sí, la parte del paisaje, de cómo se ve el paisaje en general y también como el paisaje de ciudad o de hábitat, no necesariamente ciudad, o sea, chance la imagen de la ciudad como la vemos ahorita no debería ser como una ciudad, podría ser o debe ser. Un montón de otras vidas y de otras no vidas acompañando en esta idea de habitar. Entonces es como muy interesante pensar que en el futuro sí hay un montón de otras oportunidades, ¿no? Yo no sé si es un futuro lineal al que vamos a llegar juntas o separados o qué sé yo, pero sé que es un futuro como una posibilidad en el tiempo de que la vida, como sea que se entienda que es vida después de todo esto que estoy diciendo, pues estará ahí, ¿no? Que entonces esa vida seguirá pensando y seguirá sintiendo, pues como en otro tiempo que quizás no sea el nuestro, y para mí esa otra idea ya no es tan contundente y ya no me produce tanto desasosiego como la de antes, porque soy capaz de entender que yo también estoy haciendo cosas que se comunican hacia el pasado con otras formas de existir que han ocurrido y hacia el futuro con otras formas de existir que vendrán. Es importante como quitarnos del centro como especie, ¿no? Es solamente ese acto de quitarnos, hacernos un lado y a lo mejor sí, como ver que compartimos este mundo con muchas otras especies, objetos, ¿no? Humanos y no humanos, es así súper liberador, ¿no? Y nos ayuda a entender y a ver la vida desde puntos como muy distintos, y eso, solamente eso ya es esperanzador y nos da muchas pistas hacia más adelante. Qué bueno que encontraste la carpeta, la verdad es que hay unos recuerdos preciosos. Yo creo que van a estar muy bien en el documental. La buena noticia es que yo también ya encontré el poema que creo que nos queda perfecto. Es de un poemario bastante nuevo, acaba de salir, se llama Fuego la Sed y es de María Sánchez. Y es un libro que, además de ser un libro de poesía precioso, a mí me parece un libro muy político, porque a través de los poemas como que está buscando siempre entender la relación que tenemos como personas con nuestro entorno, pero también cómo diferentes decisiones humanas pues han repercutido en paisajes que no habitamos solamente los humanos, ¿no? Y eso me parece muy lindo, porque entonces estos poemas me parece que se convierten en una forma de memoria importante sobre el momento que estamos atravesando. Te lo voy a leer. ¿Dónde queda ahora el agua? ¿Por qué nos esquiva? ¿De quién es esta historia? ¿A quién debemos contársela? ¿Dónde se esconderán los pájaros mañana? Ya me dirás si te funciona. En las charlas que hicimos por Zoom, pues eran charlas con profesionales de gran calibre de la ciencia, ¿no? O sea, gente con doctorados que entiende modelos matemáticos de muchísima complejidad, y aún con todo ese conocimiento, al plantear una discusión de divulgación con un equipo de investigación artística, había cierta, así como susto, ¿no? O sea, como yo, que soy un doctor en geociencia, ¿no? Voy a hablar como al tú por tú con gente que se dedica al arte, como si fuera como incomunicable, intraducible. Y la experiencia al final ha sido como muy gozosa, porque pues resulta que sí nos entendemos, ¿no? Y resulta que sí hacemos un esfuerzo de comunicación. Las ideas, los planteamientos, los materiales que se generan en una investigación científica son sin duda materia para el arte. Entonces, esta es otra idea que a mí me ha dado vueltas un montón, que es como la posibilidad de generar conversaciones interdisciplinarias y lo fructífero que es eso.